esto parece una ficción de Netflix, esto que hemos vivido de los cuadernos, y vos recién decías, esto se Supera, sabía. ¿no es cierto? Supera, Sí, supera. Uno le parece siempre que todos los días llegamos al límite de nuestra capacidad de asombro y no. Sin embargo, me parece siempre que como sociedad no llegamos a escandalizarnos lo suficiente. Yo creo que necesitamos una sociedad que se indigne más, que no aguante, que no tolere lo que pasa. ¿Y por qué nos cuesta tanto asimilar que nos han choreado? Yo hablo del mecanismo político, porque esto excede al kirchnerismo, esto es mucho más profundo. Hablo desde la vuelta a la democracia hasta la fecha, obviamente algunos gobiernos más y otros menos, pero ¿por qué no nos hacemos cargo los argentinos que el sistema democrático que falló es el sistema que tenemos, el que defendemos y el que tanta sangre nos costó, pero que debemos cambiar algunas cosas para no continuar así, ¿no? Sí, sin duda. A mí no me gusta la idea de la generalización, ¿no? De que todos son igual, No, es porque cierto. lo cierto es que no, y yo creo que estamos en la obligación de demostrar que se puede y se debe hacer política honestamente. Y no todo es lo mismo. A mí a veces me dicen, ¿y por qué ahora insistís tanto? Bueno, porque yo la verdad es que me formé políticamente con Raúl Alfonsín, que se murió en el mismo departamento que tenía antes de ser presidente de la Nación. Entonces estoy formada en esa cultura y por eso es que las cosas empezaron a ocurrir después. No todo es lo mismo y creo que no hay que naturalizarlo. Hoy un poco lo que pasa con los que están en este gobierno y vemos los desastres que están haciendo, por lo menos la falta de transparencia del actual gobierno, ellos dicen, no, lo hacían los anteriores. Bueno, pero llegaron con el compromiso de ser diferentes. La vara muy alta, es cierto. El gobierno que viniera después del kirchnerismo debió haber sido extremadamente prolijo, transparente, y no lo son para nada, ¿no? Entonces se empieza a ver una falta de credibilidad de la política. La otra cuestión es también la necesidad de poner una mirada muy firme sobre la justicia también, ¿eh? Porque la existencia de una justicia independiente, eficiente en su labor, es el principal disuasorio a cometer delitos. En cambio, el delincuente, en cualquier rubro del delito, cree que nunca lo van a agarrar, que el hecho no se va a esclarecer, que no lo van a condenar o que no va a cumplir nunca una condena, ¿no? En el caso de la corrupción, el agravante es que algunos creen incluso que se bancan 2 años presos, salen y siguen disfrutando de fortuna. Por eso es tan importante que devuelvan, ¿no? Recién lo comentábamos, ¿no? En vez de decir muchos que pasan acá todos los días, esto no es así, esto es mentira, esto no existió. Es decir, uno ve cómo juegan tanto el oficialismo como con la oposición con la causa más o menos corrupta. Es decir, se tiran con las causas, nadie dice que es mentira, nadie puede negar que esto es cierto. Claro, no, las evidencias son más que suficientes. Claro, es una obscenidad. Pero un poco también lo que vos marcabas antes, yo creo que necesitamos un gran acuerdo, ¿no? El pacto del nunca más de la corrupción, que es decir, bueno, hasta acá llegamos. El financiamiento de la política en un país que tiene las carencias que tenemos, es una obscenidad que se gaste lo que se gaste en las campañas electorales. Se puede hacer campaña electoral dentro de los límites de la ley, ¿no? Entonces acá debería haber un gran acuerdo. Por supuesto, de la política tiene que recuperar ejemplaridad, ¿no? No se puede después exigir a los de abajo que cumplan con las normas y miran para arriba y los de arriba son los primeros que no las cumplen, ¿no? Entonces debería haber un gran acuerdo y decir, bueno, en las campañas se gasta tanto, no puede haber tanta plata por abajo de la mesa, tiene que ser en blanco. Y el nunca más de la corrupción, ¿no? En donde hay que comprometer en un gran acuerdo, no solamente a los políticos, sino también a los empresarios. ¿Y la sociedad crees que dijo basta? La sociedad tiene ¿Que reaccionó en finalmente? esto, Sí. para mí, no lo suficiente. Por eso creo que estamos frente a la necesidad de una doble vía. La ejemplaridad de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, los incentivos que hagan que los políticos se porten bien. Porque en realidad el incentivo del político es el voto. Y si la sociedad sigue votando a los que son corruptos, a los que no cumplen con las leyes, la verdad es que la cosa no se va a mejorar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, caemos de nuevo en la generalización, porque la imagen... A ver, Costa, ayúdame con esto. ¿Cuál es la percepción de la calle con respecto a los políticos? Que son todos más o menos lo mismo. ¿Sabes qué? Hoy leía mucho Twitter por el tema del aborto. Y muchas mujeres, sobre todo lo que leía, es que decían, hay que tener en cuenta quién está diciendo tal cosa para no volver a votarlo. Nosotros deberíamos saber quién votamos antes de que hablen en el Congreso. Claro. Como yo lo dije y tuve mucho más... Para la ley Justina, que todo el arco político estaba de acuerdo, que teníamos que había que votarla a favor, el Cuervo Larroque no fue. Nilda Garré no fue a votar. Kichilov, que representa un gobierno que teóricamente había hecho mucho por los derechos humanos,
como tampoco fue Olmedo. Se ve que ese día no tenía la campera amarilla para ponerse. Sí, pero Entonces nos enteramos, yo escuché la semana pasada en el teatro, un hombre le decía a otro, Cristina hay que votarla, no la puede votar porque ya fue 2 veces presidenta, no, la Constitución no la deja. Esa gente que no sabe va a ir a votar y va, entonces sí, pero, hay un descrédito. Y vos, Margarita, que sos como la mujer como más moral que hemos tenido en los últimos tiempos, a pero nivel gente, ¿qué pasó? Ahí están los valores medios de la sociedad, que es la que elige y cuándo elige. No se importa nada la moral, entonces. Claro, por eso. Pero tomando un poco el tema del aborto, en la campaña presidencial 2015 a todos los candidatos nos preguntaron la opinión. Los únicos que dijimos que estábamos a favor en el 2015 fuimos Nicolás del Caño, Frente de Izquierda, y yo del Frente Progresista. No por casualidad, somos los 2 únicos que tenemos las cuentas aprobadas del balance de los gastos de campaña del 2015. Sin embargo, ¿qué pasó? Fuimos los menos votados. Fuimos los menos votados. Pero eso hay que decirlo, porque muchas veces generalizamos. Esas son las cosas sobre que nadie tenía aprobado y Margarita tenía aprobada la... Que digo que es importante, porque a veces la generalización... a la ciudadanía que hayamos tenido las cuentas aprobadas, que hayamos dicho frontalmente lo que pensábamos de un tema como este? ¿Cuánto la sociedad valora? ¿Pero crees que tiene algo tremendo que me he dado cuenta yo con el correr de los años acá? Para mucha gente que roban no es algo importante, no les importa. Porque mucha gente que pasa acá y gente que es inteligente y que sabe, conoce un montón de cómo se manejan estos mecanismos, cómo funciona este sistema. Y saben que es cierto lo que se está denunciando y saben que la mayoría de los actos de corrupción existieron. No les importa. Sí, acá creo que hay que tener en cuenta si lo vinculamos con el voto. Ojalá pudiéramos no vincularlo y fijar posición y hacer cosas. Ya un año electoral, claro. Pero en realidad cuando el presidente Macri llega al gobierno, la motivación más importante que los argentinos tuvieron al votarlo no era ni su programa de gobierno ni el gran equipo que dijo que tenía y que ya demostró que no tenía, sino la motivación era que era quien podía ganar a Cristina, quien nos podía dar una vuelta de página para desligarnos del kirchnerismo. Hoy, a casi 3 años, lo que sabemos es que Macri no cumplió porque no tenía el equipo económico, no unió a los argentinos, no bajó la pobreza ni el narcotráfico, y lo peor es que tenemos a Cristina pisándole los talones. Entonces, ni siquiera cumplió con eso, que fue la gran motivación que los argentinos tuvieron. Y tener a Cristina encima de nuevo tiene una doble razón. La primera es todo lo mal que el gobierno hace las cosas, pero la segunda es la conveniencia del gobierno. La forma en que el gobierno sigue especulando con el fantasma de Cristina para que la gente se asuste y diga, no, ante el riesgo de que vuelvan los que se fueron, me quedo con esto, ¿no? Sí, María Julia. Sí, ¿cómo andas, Margarita? ¿Qué tal? Lo que yo te pregunto es si es evidente que la estrategia va a ser polarizar nuevamente y Cristina hasta la semana pasada se iba a presentar, o al menos eso decían por lo menos los dirigentes del conurbano bonaerense que tienen poder territorial. ¿Qué crees que va a pasar después de lo que se conoció con los cuadernos? ¿Crees que la sociedad va a cobrarle a la política algo de lo que conocimos? ¿O que va a pasar lo mismo de siempre, que nunca las causas de corrupción afectan la imagen de los políticos? Llevo muchos años ilusionándome con que la sociedad en algún momento va a empezar a reaccionar, ¿no? Siempre creo que cuando uno toca fondo empieza a salir adelante. Creo que hay muchos ejemplos en el mundo que nos permitirían ver que la renovación de la política tiene bastante que ver con eso. Hoy todavía no lo estoy viendo. Ahora, cada vez es más necesario, y en eso sí pongo todo el esfuerzo, en construir una alternativa política distinta, casi una alternativa no solo desde lo ideológico, desde lo ético, sino que confronte con la grieta. Hay que salir de esa grieta y de esa polarización, que solo es negocio para los que están en los extremos. Claro. El resto de los argentinos necesita un país más normal, más equilibrado, donde la convivencia democrática sea distinta en realidad. Nosotros tratamos de expresar eso, y fundamentalmente desde una perspectiva ética. Hay que terminar con los negocios de los parientes y los amigos, de unos o de otros en realidad. En algún momento la Argentina tiene que ser gobernada por las personas que todos sabemos que invierten en la Argentina, no que tienen su plata haciendo negocio afuera, con los que han trabajado y les conocemos las historias personales. Pero viendo ¿no? lo que decía Costa, ¿cómo lo que decía Costa, claro, ¿cómo no van a mirar las historias de cada uno? ¿Dónde viven? ¿De dónde
salieron? ¿Qué es lo que Pero tienen? Margarita, antes perdona, de ¿por qué no votar, nos importa eso? Claro, a la hora de en un votar? país Sí, a ver. normal, en Sí. un país normal, vos sos una de las personas que le pisaste los talones a Cristina Fernández de un comienzo. Manejaste causa y la llevaste a Comodoro Pi. En un país normal no estaríamos discutiendo hoy el beneficio de Macri de confrontar con Cristina Fernández, porque Macri tendría que perder por su falta de idea o su falta de equipo o sus resultados, y Cristina Fernández tendría que estar presa. Claro. Es lo lógico en un país sano. Claro. ¿O no? Sí, no, por supuesto, eso sería en un país normal. Esa es la evidencia de que Pero no somos un que país no lo normal. somos. Pero tendría que estar Lo que presa a tu nosotros criterio con lo estamos que investigaste. intentando- ¿Tendría que estar presa? A ver, yo no soy, creo que lo hemos conversado acá otras veces, de los que anda pidiendo con una banderita prisión. Creo que la Argentina necesita mucho más saber que tiene una justicia independiente, que esclarece, conocer la verdad, que apliquen sanciones y que devuelvan la que se llevaron. Políticos y empresarios, porque atrás de la que se llevaron los políticos estaban los sobreprecios. No se habla mucho de eso. Y hoy están en que el tema son aportes de campaña o son coimas. La verdad es que son coimas siempre, en todos los casos, que no van a financiar los afiches de las campañas ni a los fiscales, van a los bolsillos de los políticos. Y esa plata incluye los sobreprecios que todos pagamos como argentinos Pues dejemos antes la palabra y que presa. se reparten Es entre los inocente- empresarios y los políticos. ¿Es inocente o culpable? Vos que le ¿Quién? investiga. Cristina, dejemos de lado el tema de la prisión. No, pero- Cristina Fernández, ¿es inocente o es culpable para vos? Culpable, pero totalmente. Yo tengo en esto la convicción cuando se habla en estos días de los cuadernos. Los cuadernos explicitan algo que nosotros teníamos antes por totalmente comprobado. Nos faltaba esto, que es un gran elemento para probar lo que es el delito precedente. Nosotros probamos en las dos causas, en Los Sauces y en Otesur, de qué manera lavaban la plata para disimular, pero nos faltaba esa evidencia de cómo la plata llegaba a los patrimonios de los funcionarios. Una cosa que cuento como novedad es, a partir de la declaración de Ollarvide, hoy cuando sale, voy a pedir la apertura de la causa de Ollarvide, en la que dictó el sobreseimiento del enriquecimiento. Poner la imagen de Ollarvide hoy. ¿A qué crees que hacía referencia Ollarvide cuando decía que le apretaban? Es que no hay ninguna duda. agarraban del Ollarvide, cuello, dijo. mi duda es si Ollarvide cobraba o realmente los aprietes venían por otro lado en ese intercambio de favores, de que se callaban las dos partes la boca de algunas cosas, pero no tengo duda que formó parte de esta situación. Hoy hay que reabrir esa causa por lo que se llama la cosa juzgada írrita, digamos, que es cuando el fallo tiene vicios groseros que han quedado en evidencia. Y tengo tres elementos. El primero son nuestras causas donde Cristina Fernández de Kirchner ya fue procesada como jefa o líder de la banda o asociación ilícita. El segundo elemento son los cuadernos, porque el cuaderno es el que demuestra cómo hicieron esa fortuna. El sobreseimiento de Ollarvide es sobre el patrimonio y el enriquecimiento del año 2008. No es casual, porque ese es el año en el que hay un mayor incremento de fortuna. El patrimonio pasó de 18 millones a 46 millones, adquirieron cantidades de propiedades sin poder demostrar nunca de dónde habían sacado la plata. Margarita, una Entonces pregunta tenemos, de eso. un segundito, tenemos las causas donde nosotros probamos el lavado en Los Sauces de Otesur, tenemos los cuadernos y ahora tenemos la declaración del propio juez que sale y dice, me apretaron para sobreseerla. Entonces nosotros vamos a pedir la nulidad de ese sobreseimiento y además vamos a demostrar el enriquecimiento, que recordemos está penado en la Constitución Nacional con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Vamos a probar también quiénes eran los testaferros, porque el enriquecimiento tiene que ver con la fortuna blanca conocida, ese patrimonio, y también con lo negro. Pero no ¿no? fue Un el minuto, único sí, yo voy como sobreseimiento. Débora. Porque acá tenemos a Margarita Stolbizer, que vos le podés decir cualquier cosa, te puede gustar o no, la puedes querer votar o no, te puede parecer más o menos interesante lo que dice. Lo que nunca te pueden decir a vos, que le pasa al 80% de los políticos que le dicen, es que es una persona chorra, deshonesta. Vivo en la misma casa Por hace eso, 26 eso años. ese es un gran valor, Margarita. Así No, que te no, que quería no muchos tienen, sí. repreguntar por esto que estás diciendo de Ollarvide, porque Ollarvide sobresee, pero se basa en la pericia de los peritos de la Corte, de la pericia contable de los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Un dato. Otro dato, hubo 3 causas por enriquecimiento ilícito Sí. contra los Kirchner. Sobreseyó Ercolini y sobreseyó Canicoba Corral. ¿Cómo quedan esos jueces parados si Ollarvide dice, yo Sí. sobreseí o porque me pagaron o porque me apretaron?
vetaron. No, Débora, hay que establecer la diferencia. El sobreseimiento de Ercolini es sobre el incremento de fortuna hasta el 2003. Lo cierto es que yo revisé todo y yo no advierto en esa época el incremento, que sí está muy focalizado en la causa de Ollarvide porque el gran incremento de fortuna es 2008. En el 2006 crean esa sociedad que es Los Sauces con 100.000 pesos ¿Y de la pericia capital. de la Corte? Y en el 2000, los peritos de la Corte, si revisamos un poco, ya eran muy cuestionados en ese momento. Y ellos se apoyan nada menos que en el dictamen del contador de la familia Kirchner, de Manzanares. Víctor Manzanares, que está Preso. preso. Sí es importante recordar que ese sobreseimiento debió haber sido apelado por algunos fiscales que no apelaron. Yo pedí en ese momento el jury de enjuiciamiento al fiscal Noailles, Sí. que era el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, porque él tenía la obligación, no solo por su función, sino porque él sí tenía un dictamen de los técnicos de la Fiscalía, de la FIA, que mostraban las observaciones, sobre todo porque la rendición que habían hecho era imposible comprobar de dónde habían sacado el Olga, Olga. patrimonio. Sí, Margarita, yo te quiero preguntar, ¿qué pensás vos que sabés tanto de estos temas? Porque realmente sos como una Juana de Arco, te digo de verdad. No, de verdad, es que vas sola, yo te veo que siempre vas sola. De toda la vida, Peleando sí. contra... Con mi abogada, con Silvina Claro, bueno, Martínez, Silvina. siempre lo digo, Abogada, pero- tengo una espada Claro, fundamental. ya sé, pero aparte de eso, es como que la sociedad, vos decís, no nos votan o nos votan menos a candidatos como vos, ¿no? No es marketinera ella. ¿Eh? No es marketinera como No, producto no. como comunicacional a la hora de imponer Claro, un exactamente. candidato. Sí. Sí, pero vos que sabés de estos temas judiciales, ¿vos qué crees de esta causa de los cuadernos, pensando que un Bonadío no era el que tenía que estar a cargo de la causa, que por ahí ya hay una irregularidad? ¿En qué crees que va a terminar todo cuando hay amigos y parientes del presidente? Van a venir los papeles del Lavallato. ¿Hasta qué punto Calcaterra está involucrado ahí? También Caballero está involucrado ahí porque era teóricamente el único que podía recibir las coimas de Odebrecht. Esto está declarado en Brasil. Hoy subió el riesgo país a 600 y pico. O sea, está mal la economía. Ujú. Y esto aparentemente está esto está afectando. Afecta. Ujú. ¿En qué crees que va a terminar esto? ¿Vos crees que esto va a terminar con alguien preso? ¿Va a terminar con una parte? ¿Cómo? Bueno, tenemos algunos cuantos presos. Mi temor, sinceramente, es que esto termine siendo una investigación sobre financiamiento de campañas, sobre pago de aportes de campaña. La razón por la cual termina saliendo Calcaterra después de declarar un poco es esa, porque termina con una figura de colaborador eficaz simplemente por un delito menor, digamos. No se está yendo hacia el fondo. Ahora, sería imprudente de mi parte dar una opinión porque no conozco la causa. No es una causa esa en la que yo esté como para decir, bueno, están tales o cuales elementos. Me da la impresión hoy que los cuadernos le dan una contundencia a una investigación. No tengo ningún elemento para sospechar que no se esté haciendo como se debe hacer, digamos. Si lo tuviera, todos saben que yo lo digo, no tengo ningún elemento, hay que esperar un poquito y hay que apoyar. La justicia tiene hoy la pelota en su cancha y la justicia tiene la oportunidad y la responsabilidad de empezar a salir de los altos niveles de desconfianza que tiene. La desconfianza de la justicia tiene que ver con la impunidad de los delitos, del poder político y del poder económico, ¿no? Creo que estamos Sí. frente a un momento crucial vos y hay sé- que verlo sí. como una oportunidad, ¿Y ¿eh? dónde estás ahora políticamente, Margarita? Yo en mi partido, que es el partido GEN, un partido progresista de centroizquierda, ¿Y cómo se tratando de van a formar un construir bloque ahí. nuevamente con otros sectores de la Yo política o no? creo No. un poco en relación a lo que conversábamos antes. Confrontar contra la grieta no es fácil y hay que hacerlo sin mezquindad, con inteligencia, con generosidad. Cómo darle amplitud a ese espacio intermedio, visibilidad y volumen, porque es la única forma de confrontar con lo otro. Si no, estamos todos predestinados y andamos ahí a los codazos peleándonos a que la alternativa Macri vuelva a ser Cristina. A mí eso es lo que me horroriza, ¿Y sinceramente. crees que hoy hay lugar para una tercera opción? Creo que hay necesidad
necesidad de una tercera opción, pero planteado no como tercera. A mí no me gusta nunca la idea del tercero que se reconoce como tercero. Hay que pelear y disputar un lugar para que la alternativa a un gobierno, que es un gobierno conservador, sea una alternativa progresista y que eso no sea el progresismo mentiroso y que no me nombre, hipócrita pues yo de pienso en Cristina extraterrestre nada más Fernández, en ¿no? este momento. El país está tan polarizado que pienso, ¿quién podría estar como por fuera de todo esto, no? Sí, yo creo que no se trata de personas, porque un problema que yo lo reconozco que tiene todo este no hay un espacio proyecto, es una claro. falta de liderazgos claros, definidos, nítidos, o tal vez hay muchos, y entonces lo que hay que hacer es tratar de construir más colectivamente, más horizontalmente. Yo me vengo reuniendo, todos lo saben, tanto con Massa como con Lipschitz, con Lustó, con Ricardo Alfonsín. Hay mucha gente, pero un error es creer que esa construcción se debe hacer solo con los dirigentes políticos. Algo que es central es salir hoy a buscar, en un momento de transformación social y cultural, quiénes son los actores sociales hoy que son creíbles para la sociedad. El movimiento de mujeres con todo este debate, los jóvenes que salen a la calle y son los protagonistas de este tiempo. Yo creo que llegará aquel que se anime realmente a ser un disruptor del sistema político tradicional. Totalmente. Pero aparte pienso en la vuelta de democracia a la fecha, el único presidente que no ha estado sospechado de corrupción es Alfonsín, digamos. Sí. Tenemos un problema muy grave con Es respecto un al tema. problema muy grave. ¿A quién votamos, a quién elegimos, no? Pero este nivel de corrupción y locura y bolsos, investigaciones... Bueno, es... te quedas